presente actual. Tenemos dos invitados, está Mauro Bricio, consultor político, y Antonio Colisigno, que es especialista en políticas sociales. Antonio, a ver, comienzo por usted. Hay un escenario del cual todos hablan, que son los comedores sobrepasados de familias, pero lo que se vio en el último tiempo, familias que antes no concurrían a comedores, sectores que no necesitaban de ir a un comedor comunitario, ahora sí lo necesitan y acuden por un plato de comida. Sí, la verdad que yo escuchaba un poco la nota con atención, más allá de la vergüenza que da la canasta para los jubilados. Implica un retroceso en varios sentidos. Primer retroceso, que desde 2004 para acá estábamos cortando la onda de dar directamente alimentos, digamos, productos secos, y se pueden instrumentar mecanismos de ingreso. Digo, la verdad que en lugar de una canasta a los jubilados, vía el ANSES se podía pensar en una incorporación al salario, digamos, a la jubilación, como para que puedan comprar. Primer retroceso con respecto a lo que venía sucediendo. Y lo que vos decías tiene que ver con una realidad muy concreta. Al primer trimestre del 2019, el 80% de la población argentina perdió ingresos entre el 2016 y el 2019. Todos los deciles, salvo los últimos dos. El 10% más rico en la Argentina aumentó sus ingresos en un 8,5%, el 20% que le sigue aumentó muy poquito, el 0,1%, el resto, o sea, todos nosotros perdimos ingresos. Por supuesto que a medida que vos vas a los deciles más inferiores, esto que vos decís, la pérdida de ingresos implica que vos te veas frente a nuevas necesidades. Y lo concreto es que entre la línea de pobreza y los que están ahí, hay mucha gente. Bueno, a pesar, lo hablábamos con Luciana ayer, a pesar de no haber perdido el empleo, muchas familias conservaron el trabajo, igualmente cayeron en la pobreza. Absolutamente, hoy tenés ocupados. Creo que es uno de cada 4 asalariados. Exactamente, si y no estamos hablando de la informalidad. Claro. En un país que tiene 50%, que la mitad de los trabajadores son informales. Entonces, esto es lo que vemos. Hay mucha gente, el 50% de la población está en esa zona de vulnerabilidad. Entonces, lo que vos planteás, una familia tiene algún problema extra en el mes y tiene que recurrir a algún lugar, por lo menos para que los pibes coman. Mauro, ¿qué te genera? Sos joven, ¿qué edad tenés? Yo tengo 32 años. 32. ¿Qué te genera cuando uno habla de los jubilados? A nosotros, que somos más o menos de la misma edad, más un par de años más, pero en algún momento tenemos abuelos e imaginamos que nosotros vamos a llegar a ese lugar, a jubilarnos en alguna oportunidad. No sabemos cómo, ni con qué sistema, ni qué es lo que va a ocurrir, pero ¿qué te genera cuando vos ves este tipo de bolsones, en este caso repartidos a quienes no llegan ni siquiera a la jubilación, pero que se supone que tienen que ser los más resguardados? ¿Qué te genera como ciudadano? Yo creo que en la era Macri los jubilados fueron uno de los grandes olvidados, sin duda. Si tenemos que pensar lo que ocurrió con este supuesto paquete de alivios, sabemos que los jubilados fueron uno de los actores sociales que han sido olvidados. Y nos estamos enterando de que el equivalente del bolsón alimentario es un equivalente de 400 pesos, son 7 productos. Digamos, ¿qué persona, qué abuelo puede comer con 7 productos? Es un bolsón que fue pensado para todo el mes. Entonces tenemos una situación en que actualmente no solamente tenemos abuelos que están endeudados, no solamente tenemos abuelos que no pueden pagar sus remedios. ¿Lo sentís una burla el bolsón? Completamente, me parece que es el colmo, me parece, lo que está pasando, ¿no? Me parece que no es la medida de fondo que tiene que llevar adelante el gobierno para paliar la actual situación que están pasando a nuestros abuelos. Yo me pregunto cuando veo la imagen, ¿no? Y digo, bueno, si de repente tuvieron la intención de decir, dimos un bolsón, ¿qué es lo que tendría que tener adentro ese bolsón para que no sea una pérdida ni de dinero ni malgastado? Porque la realidad es que termina siendo malgastado. Ayer también vino un abogado previsionalista y decía, son marcas que tampoco, bueno, no necesariamente aseguran la calidad del producto que están consumiendo, ¿no? Sí, sin dudas es el colmo de lo absurdo, porque las cantidades de alimentos que tienen, que son 7, no alcanza para más de 2 o 3 días, sin dudas. Entonces,
Digo, los alimentos que tendrían que tener, que responden más bien a los productos de la canasta básica, son los que tendría que estar, que son los que necesita una persona y las calorías diarias para subsistir. Ahora, Antonio, el gran reclamo de los titulares de comedores comunitarios es los alimentos no alcanzan. A ver, el gobierno, ¿qué es lo que está pasando con el Estado que no provee de alimentos a estos titulares de comedores? Porque el reclamo no solo es en el conurbano, en algunos barrios de la ciudad, es en todo el país, ¿no? Es en todo el país, con algunos agravantes que no se dicen demasiado porque estamos en la ciudad de Buenos Aires, digamos. Nosotros a veces cometemos el error de mirar poco lo que pasa en el conjunto del país. Las provincias están recibiendo hace bastante tiempo, porque la política de este gobierno fue reducir la coparticipación en lo que es dinero para comedores escolares, en lo que es dinero para comedores comunitarios. Viene reduciendo año tras año y viene quedando muy detrás de la inflación. Para dar una idea, la inflación alimentaria está rondando el 260% entre el 2015 y el hoy, sin estas discusiones de los últimos tiempos. Y en las provincias han recibido 134% de aumento en materia de dinero para comedores escolares. Pero el gobierno, ¿por qué mira para otro lado? Porque yo escuchaba una declaración del obispo de Quilmes, Tisera, que es titular de Cáritas, diciendo no nos alcanzan los alimentos. El gobierno así todo no decreta la emergencia alimentaria. Lo dijo Stanley, que no van a apoyar en un supuesto debate en el Congreso la ley de emergencia alimentaria. Mira, estas son decisiones políticas. Si vos crees que el hambre hay que combatirlo, tenés que decretar la emergencia alimentaria y buscar todos los mecanismos para, por ejemplo, basta de publicidad oficial. Vayamos con esos recursos a la seguridad alimentaria, al hambre, que es lo prioritario. Insisto que son decisiones políticas. Este gobierno mira para otro lado porque no le interesa la cuestión del hambre. ¿Alcanza el bono que se está negociando entre la CGT y el gobierno de 5.000 pesos? No, sin duda no alcanza. La situación actual de los jubilados, de los trabajadores, y sin duda lo que está pasando, más allá de que sea el colmo de lo absurdo y que de alguna manera obliga a que se decrete la emergencia alimentaria, no puede ser que en un país que produce alimentos para 400 millones de personas hayan en nuestro país personas que estén con hambre. No puede ser que en nuestro país obviamente haya jubilados o haya niños que tengan que elegir qué comida elegir de las 4 que tienen que comer a lo largo del día. Entonces, el bono sin duda no es suficiente. Tras la corrida cambiaria, tras la última mega devaluación, no estaría alcanzando, y lo que estaría haciendo el gobierno no sería suficiente. Bueno, le pregunto a Antonio, hay un reclamo que es justamente el de la emergencia alimentaria, que las organizaciones sociales no lo hacen desde ahora, vienen hace mucho tiempo reclamando y cortando las calles y no se las había escuchado. Y ahora desde el gobierno dicen que para dialogar no aceptan ni presiones ni extorsiones. Entonces, usted es magíster en políticas sociales, ¿verdad? Digo, ¿cómo se lleva adelante esa negociación? No tiene otra herramienta, digamos, la organización social para hacerse escuchar más que la que conocemos en principio, quizás existen otras, pero ¿cómo debería llevarse esa negociación en esta situación crítica? Vuelvo a decirte, la negociación pasa por la decisión en este caso del gobierno. Si el gobierno no tiene la decisión de responder a una demanda que es urgente, yo creo que a las organizaciones no les queda demasiada alternativa que hacer lo que hacen, porque se tienen que visibilizar. Esto, lamentablemente, lo que tenés que hacer en ese caso, digo, a mí me ha tocado estar en lugares complejos en la crisis del 2001, y vos lo que tenés que hacer es escuchar, recibir y tener la decisión política de tratar de acompañar. Yo creo que estamos frente a un gobierno que la verdad no le preocupa en absoluto lo que está pasando con esos sectores, y hay datos que son preocupantes, digo, porque yo acabo de decir algunos datos de lo que estaba pasando, de lo que tenía que ir a las provincias y no va. Bueno, véanlo, averíguenlo, ahí salió un informe del centro de la ciudad, de las facultades sociales en estos días. La ciudad de Buenos Aires, que no recibía para comedores escolares hasta el 2015, porque es la ciudad más rica del país, bueno, hoy recibe. Ahora, ¿el gobierno no le importa a estos sectores en relación a, por ejemplo, lo que dijo Pichetto la semana pasada, con esa movilización masiva en la 9 de julio? Pichetto dijo, los definió como piqueteros, que no les gusta trabajar. Bueno, lo que dice Pichetto es lo que piensa Mauricio Macri. Sin duda. Yo creo que en ese sentido hay una coherencia absoluta. No tengo la menor duda, más allá de lo que puedan decir después. Sí, por lo menos el presidente no lo dijo tan explícitamente, sí lo dijo Pichetto hasta en un reportaje hace muy pocas horas, ¿no? ¿Por qué la demonización, Mauro, permanente a esos sectores? Sin dudas, es uno de los sectores que han sido más castigados. Entonces,
La lógica mediática que en algún punto ha instalado y que el gobierno ha sido, la política comunicacional ha sido la principal bandera que ha tenido este gobierno. Uno de los objetivos de este gobierno es la constante demonización de determinados actores sociales. Sin duda, los piqueteros tienen que ser catalogados y representados como personas que son vagas, como personas que son violentas. De hecho, hay muchos paros que los presentan como paros injustificados. Y la verdad es que el trabajador siempre tiene el derecho a huelga, tiene que ser respetado. Entonces, ahí se da esa lógica de demonizar la protesta de los trabajadores en torno a los intereses, en este caso, del gobierno de Macri. Antonio, ¿qué evaluás de los próximos meses? ¿O qué evaluás? ¿Qué imaginas que puede ocurrir? ¿Cómo los imaginas? Yo espero que se pueda rediscutir o por lo menos que se amesete la cuestión social. Se ha hablado, y yo acuerdo absolutamente con lo que han dicho varios, Daniel Arroyo y otros, con claridad han dicho, estamos frente a una catástrofe social. Yo lo he dicho en este lugar también, estamos volviendo a los índices, estamos acercándonos a índices complejos. Entonces, estamos acercándonos a índices que si no paramos, estamos cerca de lo que fue el 2001. A eso estoy hablando. De índices cercanos sociales. al 2001, exactamente. La pobreza, que hoy está en el 35%, con estos niveles de inflación y con con este no aumento de ingresos, porque lo que hay es un cierre a la posibilidad de aumento de ingresos, vamos a llegar a fin de año a una pobreza del 40 o más %. Entonces, la verdad que estamos en un lugar complejo. Antonio, usted decía que desde el 2004 al 2015 se dejó de entregar o mermó la cantidad de alimentos que se entregaban a comedores. Esos comedores que hoy son comedores comunitarios donde la gente va a comer. Hace unos años, ¿qué funcionaba allí? Un lugar de costura, se cosía ropa, se estudiaba. ¿Qué funcionaba antes en esos comedores? Y ahora está claramente que la gente va en busca de comida. Mira, para que la gente lo pueda entender, los lugares, las organizaciones sociales que están insertas en los lugares más populares, siguen, de alguna manera, reflejan lo que pasa en el contexto. Cuando la cuestión alimentaria está cubierta, el comedor deja paso a otras alternativas, sea formación, sea capacitación para su gente, sea inclusive actividades para los pibes, sea, como vos decís, algún emprendimiento. Cuando la cosa se complejiza, otra vez volvemos a la lógica del comedor, porque es la necesidad de ese sector. Digo, no hay que, y en esto me parece que es importante, a veces se demoniza la organización. La organización cuando puede deja de lado la comida. Los que venimos hace mucho viviendo las políticas sociales, en épocas de crisis los comedores resurgen, los comedores avanzan, un lugarcito que es un ropero comunitario pasa a ser un comedor, una biblioteca dice me hago un espacio porque los pibes necesitan comer y junto algo para darle de comer. Estamos viviendo ese momento en la Argentina era un momento que yo la verdad pensé que no lo íbamos a volver a ver. Y la verdad que me pone triste y me parece una barbaridad, veo en pantalla, en esa media pantalla, ese bolsón, y la verdad que me indigno, y discúlpenme, pero la verdad que es indignante ver que el gobierno pretenda con eso. Insisto, cuando hay mecanismos hoy, mete guita en la tarjeta que recibe el jubilado. Y Mauro, ¿por qué no lo hace el gobierno? Yo creo que es una clara decisión política. Existe una correlación, sin duda, entre un proyecto político con las transferencias de ingresos. El proyecto político del actual gobierno macrista es de corte liberal. ¿Qué significa esto? Que la transferencia siempre va a ser regresiva. Le va a sacar a los que menos tienen para llenar los bolsillos de los que más tienen. A diferencia de lo que fue la anterior etapa, que fue un proyecto de tipo progresivo, que era inverso, ¿no? Siempre intentando ayudar al bolsillo de los que más nos tienen. Si algo ha quedado en evidencia en estos últimos 4 años, es que la inflación no es igual para todos. ¿Qué significa eso? Que el aumento sostenido de los precios, que nosotros podemos ver cuando vamos al supermercado, no le repercute de la misma manera para las familias que viven en Olivos, para la familia que vive en Puerto Madero, como para las familias que viven en las zonas más carenciadas. Digo nosotros, que somos trabajadores, hijos de trabajadores, que vamos a comprar el chino que tenemos a la vuelta de casa. Digo, vemos los precios, sabemos que las ofertas, que la propuesta, que las promociones que impulsan los grandes bancos no han llegado justamente a los supermercados de barrio. Sabemos que el IVA
no ha sido suficiente para tratar de amortiguar lo que fue la mega devaluación, y sin duda todo lo que está pasando son claramente, acá como dijo Antonio, que conoce el paño como nadie, son decisiones políticas, y este gobierno lo único que hace es ayudar y operar en torno a los sectores concentrados y la oligarquía. Vos decís, Mauro, que la quita del IVA en algunos alimentos, por ejemplo, de conurbano, no resultó del todo positivo. Sin duda, no fue. Primero hubo toda una lógica meritocrática detrás de esto, porque la quita del IVA, digamos, no llegó a la pequeña despensa, al chino que tenemos a la vuelta de casa, no le llegó a ellos, le llega a las grandes cadenas de supermercado, al trabajador. No fue para el trabajador, fue pensado para cualquier sector social que tiene los recursos, el tiempo, la tarjeta de crédito para ir al supermercado y comprar, para el trabajador. Ahora, ¿me dejas sumar un dato a eso? Decime. Mira, ayer yo fui a la góndola de leche y me encontré con una situación y me quedé un rato mirando. Las presentaciones han variado. Hay una primera marca que tiene una presentación de 750 mililitros y entonces han sacado de la góndola la leche de 1 litro y la han reemplazado por la de 750, que les quitaron el IVA, pero que igual vale lo mismo, digamos, es igual de cara. Entonces, ante la presión o esta decisión, en realidad, de eliminar el IVA a determinados productos, son los supermercadistas también los que han tomado la decisión de poner algunos productos más visibles que otros en góndola y de que haya otros faltantes. No sé si ustedes han experimentado eso con algunos otros productos. Sí, me parece que, digamos, hay toda una estrategia de marketing que, como decía Mauro, obviamente las diferencias entre los grandes y los chicos está siempre presente. Pero además lo que sí creo que hay que poner hay que visibilizar es que la quita del IVA a los alimentos se produce en el medio de esta gran y última devaluación. Por lo tanto, es tarde. La pregunta sería, ¿qué sacás? No sacás nada, de última mantenés. Pero es tarde, es una tenías. medida que hubiese sido interesante tiempo atrás. Hay que discutirlo, yo creo que no soy yo para quien puede opinar mejor de esto, pero insisto, y lo ha dicho el propio Alberto Fernández, es una medida que hay que discutirla con las provincias. Ahora está sacando los recursos a las provincias. Yo acabo de decirte que el gobierno le está sacando recursos que van para los alimentos a las provincias, a diferencia de lo que mantiene para la ciudad o para la provincia de Buenos Aires. ¿Te imaginas que también le sacás parte del IVA? Digo, los recursos coparticipables, por respeto al federalismo, que tanto algunos se llenan la boca, lo primero que tendrías que hacer es respetar. Sí, por eso, por supuesto, la queja de los gobernadores. Me quedé pensando en lo que marcaba Agustina, se suma a algo que estamos viendo en el último tiempo en cuanto al marketing, es cierto, pero al mismo tiempo en una situación tan complicada suena un poco estafa también, ¿no? Porque si bien cada uno tiene sus recursos, sus elementos para vender mejor y para poder potenciar eso, también la realidad es que ante la caída tan abrupta del poder adquisitivo hay productos que no están hechos con leche, sino con derivados de leche y demás cuestiones que terminan siendo engañosas. Eso por un lado, y me gustaría por el otro lado también sumar un dato, que es que en el conurbano bonaerense, en un relevamiento que se hizo en estos últimos días, los alimentos aumentaron entre un 8 y un 10%. Entonces la pregunta es, ¿tuvo sentido aplicar la quita del IVA? Digo, algún sentido habrá tenido, por supuesto, a partir de la devaluación, pero ¿termina siendo relevante o termina siendo algo intrascendente? La realidad es que no alcanza. Ha sido tanta la inflación, la mega devaluación que ha habido en los últimos años, que no es suficiente para que el trabajador pueda comprar lo que necesita. Un 10%, como decís vos, que ese dato pertenece al informe de Somos Barrio de Pie, que habla del aumento entre el 8 y el 10%, no es suficiente para la inflación que hubo. Mira, te cuento una anécdota que es muy fuerte y que de alguna manera describe la actual situación de crisis que estamos atravesando. Yo soy docente y tengo una alumna que últimamente había dejado de venir. ¿Docente en dónde? Yo soy docente en la zona de La Matanza. En provincia de Buenos Aires. Sí. Había dejado de venir la alumna hasta que en un momento vuelve. Le pregunté qué pasaba, porque nosotros siempre nos preocupamos por nuestros alumnos y queremos saber qué es lo que le pasa, por qué dejan de venir. Y ella me comentó que había dejado de venir porque en la casa no tenían para comer y de hecho en la casa se había aplicado un sistema de rotación. Yo le pregunté, bueno, ¿qué es la rotación en tu casa, en tu familia? Me dice, mira, en mi casa somos varios hermanos. Entonces nuestros padres, para tratar de alguna manera de hacer magia, algunos días comemos nuestros hermanos, otro día como yo, y así el sistema de rotación se va implementando. La plata no alcanza, la gente tiene hambre y hay necesidades. ¿Se rotan para comer? Exactamente, la gente se está rotando para comer. Es terrible lo que contás, Mauro. Sí. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le decís a esa alumna que aparte de qué edad estamos hablando? 17 años. O sea, ¿es colegio secundario todavía? Sí, colegio secundario. Quinto año. Sí, exactamente. Sí, no, la verdad es que
Es indignante, se me parte el corazón, digo, uno es padre, uno tiene hijos y uno quiere lo mejor para los chicos que son el futuro, digo, ellos son lo más importante que tenemos, y que haya un proyecto político que le dé la espalda es lo peor que puede suceder. Antonio, diferentes instituciones muy importantes en la Argentina están reclamando la emergencia alimentaria, el sindicalismo, bueno, también los maestros, pero la iglesia, ¿no? La iglesia, los denominados curas villeros que están en contacto con muchísimas familias, ellos tienen, la UCA tiene datos muy creíbles. La iglesia también está ocupando un papel fundamental por estos días. Sin duda, yo creo que, por eso digo que estamos volviendo a una situación. La Iglesia también en su momento, allá por el 2001, había planteado al gobierno del entonces presidente de la Rúa la necesidad de una mesa de acuerdos y de ponernos a pensar porque la situación social era grave. Hoy la Iglesia creo que está volviendo a alertar sobre eso. Y me parece que hay cosas que todavía la población no conoce. Yo quería sumar, en función de lo que había dicho Mauro, algo que me parece que es bastante ilustrativo. Si yo tomo la población de 15 a 19, que es un poco esa franja que tiene que salir, el 35% de los pibes de 15 a 19 está desocupado. Quiere decir que quiere trabajar, necesita trabajar. Miren qué dato, 35% cuando tendríamos que tenerlo en lo posible estudiando. Y de los que trabajan en esa franja etaria, el 80% está informal. Gracias por haber venido. Muy amable. Gracias a ustedes. Bien.